Vale. Estamos al aire, Tulio. Hola a todos los que se vayan desconectando, los que estén viendo este video por post emisión. Hoy día, les comento, tenemos un nuevo capítulo de Antídoto. Tenemos a dos invitados muy interesantes, que muchos de ustedes ya lo conocen, Hans con Pilita, así que ahí están a la espera para poder mostrarse. Les comento antes de empezar, para todos los inamovibles, los que sean parte también de la iglesia, les invito también a recordar de que todos los días tenemos oración a las 22 horas. El jueves también tenemos estudio bíblico, el sábado recuerden que tenemos reuniones de jóvenes y los domingos tenemos nuestro culto general. Así que invitarlos también, animarlos para que se puedan estar conectando, y estaremos dando ya de paso de lleno para el tema que va a tratarse hoy día, como vieron ya también en las historias que se estuvieron publicando. Estaremos hablando de este tema que tiene por título Nínive pide justicia social. Ya, no se asusten, no se alarmen. Van a estar aquí los chiquillos hablándonos un poco de esto, una reflexión acerca de la contraparte que hay entre la justicia social que el ser humano pide y la justicia que Dios trae de por sí al ser humano. ¿Cuál es la justicia de Dios? Así que ahí voy a estar invitando a los chiquillos a que se puedan unir, nos puedan contar un poquito de ellos, que puedan hablarnos cómo es que Dios les habló acerca de este tema, y que nos comenten un poco más de esto. Así que adelante, estudio. Están entrando. Ahí están. ¿Cómo están, chiquillos? Hola Iti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Iti? Un gusto. Bien, por aquí. ¿Usted? El Señor les bendiga grandemente. Un gusto. Tantos kilómetros de distancia. Sí, pues, tú estás en Santiago, ¿no? Sí, pues, aquí estamos. Guardando cuarentena. Es lo bueno de las Aunque ya no redes. estoy en cuarentena. Claro. Lo bueno de las redes, nos conectan. Sí, pues, así es. Chiquillos, cuéntenos un poquito acerca de esto, de lo que Sí. me estuvieron hablando también y lo que van a estar hoy día. Te escuchaba que estaba un poquito asustado respecto de la temática, ¿no? Sí, vamos a estar hablando de plebiscita acá. Qué miedo, qué miedo. Apruebo, rechazo y esas cosas. Claro. No, la verdad que no tiene el sentido central poder hablar de aquello. Sí tiene el sentido de poder a lo mejor centrarnos en la palabra respecto de cómo vivir la justicia y la justicia social tan bullada hoy en día, y poder entender nuestro rol como cristianos en función de eso. Un poco ese es el sentido. Y ahora, tú me preguntabas por qué, cómo llegaste a esto, cómo el Señor te habló. La verdad es que esto nace porque cuando ocurrieron todas estas situaciones en octubre pasado, de 2019, la verdad es que en lo personal me sentí muy afectado por todas estas situaciones, ¿eh? Entonces me parecía que esto no estaba bien, que no se estaba manejando bien, que a lo mejor podemos tener diferencias con lo que está ocurriendo con el sistema, podemos sentir injusticia en el ambiente y vernos afectados de ella, pero como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener una mirada, una visión y poder un acercamiento adecuado. Y no son los medios los que se usaron, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a eso, hemos estado como meditando en el Señor para poder compartir esto, ¿no? Bueno. Este contexto nos llevó también a meditar sobre qué es lo que va sintiendo uno, y de alguna forma nos sentimos reflejados también con algunos hombres en la escritura, hombres de Dios, que tenían la misma sensación de frustración, de justicia, y consideramos que era un tema muy importante para poder compartirlo con otros, porque nos damos cuenta que los tiempos que se muestran en la escritura son muy parecidos a los tiempos que vivimos hoy en día.
Claro. Entonces, también en eso podemos ver que hay un propósito de Dios en todo esto. Y eso es lo que tenemos que ir meditando a la luz de la palabra para ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas en todo este proceso, porque sin duda alguna estamos siendo procesados en todo este tiempo y con todas las circunstancias que han estado tocándonos. Entonces, por eso es un tema que nos ha tocado bastante y durante mucho tiempo. Claro. Bueno, oye, según el título, claro, o sea, entiendo completamente lo que están diciendo y según el título, me parece que lo van a enfocar un poco más también a lo que se vivió un poco en Nínive, o la justicia que pedía Nínive, en ese sentido. Entonces, que nos puedan desarrollar también un poquito el tema en ese sentido. Correcto. Mira, sucede que Nínive es una ciudad asiria. Hoy, si lo viéramos hoy, situada en Mosul, en Irak. Estoy viendo que Francisco me está saludando, así que gracias, Francisco. Ayer estuve de cumpleaños. Dios te bendiga, muchas gracias. Amigo querido. La volvamos, perdón. ¿Verdad? Te decía que... ¿Verdad que estuviste de cumpleaños? Sí, sí. El Señor nos bendice. Entonces, te decía que Nínive, esta ciudad, Nahum la describe un poco como una gran ciudad sanguinaria, ahí en el capítulo 3.1 más o menos. Entonces habla acerca de que en ella hay mentira, hay corrupción, donde hay mucho pillaje, persecución, robo, comercio ilegal, inmoralidad. Es decir, es una ciudad como cualquiera de hoy en día, y por qué no decir que nos recuerda un poco nuestras ciudades, nos recuerda nuestros países, Sudamérica en general, y por lo tanto ahí está situado el título, y está vinculado a lo que hoy vivimos respecto de nuestras ciudades. Entonces, la problemática es que nuestra sociedad puntualmente sufre de este estallido social, el cual, pudiendo ser justificado o no, muestra la miseria finalmente del corazón del hombre alejado de Dios. ¿Por qué digo la miseria? Porque es un hombre que está exigiendo justicia, pero lo está haciendo mediante métodos injustos, avasallando comercio, rompiendo vehículos, generando todo un caos en la ciudad, por ejemplo, el cual duró como 3 meses, si mal no recuerdo. Entonces, incluso no solo a la propiedad pública y privada, sino también a las personas a tener que someterse a tratos medio indignos y vejatorios, ¿no? Entonces, esto genera un sentimiento finalmente, esta injusticia social genera un sentimiento de ofuscación, y viene esta respuesta de la gente a este sentimiento, explotando. Y ahí se genera esta paradoja que te menciono. Pedimos justicia, pero con métodos injustos. Y finalmente esto nos está vinculando a esta ciudad, que es una ciudad injusta en sí. Sí, pues, es un poco comparado también con lo que se ve mucho en el libro de Isaías, cuando se habla de todas las injusticias que el pueblo de Israel hacía, y en cierta forma aún así exigía que Dios peleara por ello, o que Dios hiciera justicia a ellos, haciendo todas las atrocidades que Israel mismo hacía dentro de su pueblo. Correcto, claro que sí. De hecho, es más, mira, nuestro análisis lo hacemos enfocado en Nínive, porque vemos que hay una acción de Jonás, en que Dios lo llama a poder dar una respuesta, hacer un llamado al pueblo a arrepentimiento, pero el enfoque
nosotros lo hemos desarrollado o lo queremos desarrollar en función de David, quien está siendo también víctima de una injusticia. Y tiene unas respuestas muy interesantes que podríamos analizar en el Salmo 58, por ejemplo, que es el que quisiéramos desglosar un poco más profundamente. Si nos permite poder ir ahí al Salmo 58. Antes de comenzar con el Salmo 58, también en relación Sí, a lo que decía Iti, yo mencioné hace poquito a Habacuc, que Habacuc comienza, ¿cierto?, el libro de Habacuc en el capítulo 1, donde él le reclama a Dios. De hecho, él presenta 2 quejas ante Dios. Y parte diciendo, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Esa era la sensación de Habacuc, y era un hombre de Dios. Me llama mucho la atención porque si uno ve el panorama que él describe, es llevarlo a nuestra realidad de hoy en día. Es como que él estuviera describiendo nuestra realidad actual. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Dice. Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estado estancando y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Entonces, muestra un panorama y muestra algo interesante, porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, una vez yo leí una crítica en redes sociales que decía, no, lo que pasa es que los cristianos siempre están como, era una expresión así como en las nubes, siempre están en las nubes, como creyendo en esa espiritualidad. Y no es así, porque resulta que aquí en la escritura vemos que hombres de Dios se sintieron tan frustrados o tan intoxicados que en algún momento por la situación, como tan amenazados por la situación, así como quizás muchos de nosotros hoy en día no podemos llegar a sentir ese sentimiento de que por donde quiera tú ves maldad, por donde quiera tú ves violencia, y tienes que lidiar con eso, porque sabes por una parte que Dios es tu protector, y por otra parte luchas con esa humanidad tuya que siente temor, que siente angustia, que siente pena, tristeza. Entonces, sentimos que fuimos viendo que este Salmo 58 que menciona Hans describe de alguna manera muy bien la sensación de uno como ser humano y la sensación del medio que te amenaza, que te rodea, que te persigue o que genera cierta injusticia sobre ti. Claro. Bueno. Esta misma injusticia, Iti, es la que de alguna manera David vio y la vivió en carne propia un poco desde el sistema de su tiempo, en el que gobernaba Saúl, ¿no? y tomaba a sus cercanos para ponerlos como jueces o como consejeros, quienes iban a ayudarle a guiar sus opiniones, su justicia. Entonces David se ve muy confrontado en este contexto. Lo podemos leer, ¿no? Sí, dale nomás. Está en toda libertad. Vale, no quiero leerlo completo, pero sí, a lo mejor que lo podamos tener ahí en la mano. Voy a leer algunos primeros versos. Dice, ¿acaso ustedes gobernantes actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Ya está poniendo ahí la problemática en la mesa, porque él se está viendo, cierto, amenazado justamente. Y les pregunta, de hecho, directamente, ¿saben ustedes el significado de justicia? Entonces, las situaciones de injusticia en general no nos afectan hasta que no nos sentimos menoscabados o atacados personalmente. No sentimos la injusticia normalmente hasta que nos está llegando a nosotros. ¿Ah? Y esta es la situación de David. Hasta que son injustos con nosotros. Claro. Él se está viendo afrentado por Saúl o por la corte, por las situaciones. Y ahí levanta la voz, ¿no? Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿juzgan a la gente con imparcialidad?
y responde directamente, al contrario, con la mente traman injusticia. ¿Eh? Claro. Y violencia de sus manos se desata en el país. Entonces, David está otorgándole la responsabilidad a los gobernantes finalmente de que en sus manos está poder desarrollar una política o un desarrollo país en paz, en armonía o de manera injusta. Y eso es lo que está respondiendo o está planteando David en este salmo y en el contexto, ¿no? La impotencia de David debe haber sido muy grande, porque se dice que este Salmo 58 se le llama imprecatorio, y el significado de esto es que es una súplica tan intensa por justicia que pareciera a primera vista que es un llamado de venganza. Y es que después los jóvenes o los hermanos que nos están viendo lo leen detenidamente completo, se van a dar cuenta que pareciera que él está pidiendo que corra sangre en el fondo, que se lo piteen al final. Claro, exacto. Pero en realidad es una súplica tan intensa, tan entrañable de una necesidad tan potente de justicia, que yo me imagino que la frustración y la angustia de David debe haber sido muy tremenda en ese momento. Claro. Aquí lo que estamos viendo es que hay algunos síntomas que está detectando David y lo está exponiendo. Algunos síntomas por los que el hombre actúa de esta manera. Y él lo empieza a enumerar y lo empieza a exponer. Entonces, por ejemplo, en el verso 2, nosotros como cristianos mucho hablamos de esto, ¿no? Él está hablando de un corazón o mente corrupta. Para nosotros es un tema muy recurrente, el saber de que el hombre está corrompido en sí mismo. David ya lo está planteando de manera directa. En la palabra del Señor, en Romanos nos habla de que no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. Y habla acerca de la condición del hombre, en que su necio corazón fue entenebrecido. Así que la palabra, desde mucho antes, siempre nos ha estado planteando la condición del hombre, y la causa de la injusticia del hombre es un corazón caído, un corazón pecador, pecaminoso. La causa de la condenación, dice en Juan 3:19, es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, finalmente, el hombre mismo de alguna manera ha determinado hacia dónde dirigir su corazón. Y esto lo está poniendo David de manifiesto en el verso 2. Claro. Ahora, y por lo tanto eso pasa a ser también la causa de este fenómeno tan devastador, porque nos damos cuenta que la humanidad cada vez se va degradando mucho más, la condición del hombre. También aquí vamos entendiendo dónde está el tesoro de nuestra sociedad. Ahí yo recuerdo el pasaje de Mateo 6:21 que dice que donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Por lo tanto, si tu tesoro está tras cosas vanas, tras la vanidad de la vida, tras la codicia, claramente lo que maquine tu corazón no va a ser algo sano, no va a ser algo positivo. Y eso genera como producto todo este ambiente de injusticia, de impotencia hacia uno. Sí. Oye, hemos hablado harto acerca de la justicia o de la injusticia que en los pueblos se veía en ese tiempo y todo el tema, pero en sí, ¿cuál es la justicia o qué es la justicia? ¿Cuál es el significado de justicia en este caso, no sé, ya sea terrenal o de Dios? Mira, es una interesante pregunta, la queríamos tal vez
la teníamos un poco guardada para el desenlace del tema, pero la justicia... Está ansioso el Iti, está ansioso. Claro, claro. Sí, por favor. Quiero más. Dentro de Yo no algunas... puedo. Sí, dentro de algunas definiciones, así como hay muchas definiciones de justicia, algunas muy doctas, muy ligadas al derecho, muy ligadas a... Pero en términos como generales, podríamos decir que es un principio moral que inclina a obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia, así como una definición súper sencilla y general, sin a lo mejor si es que hay alguien que... Mayor análisis, más profundo. Claro, claro. Trae el spoiler del tema. Exacto. Entonces, el respeto a la verdad y dar a cada cual lo que le corresponde. Eso podríamos decir que es un principio de justicia. Para David, otro síntoma que está detectando en este sistema de gobierno adverso hacia él es que manipulan el lenguaje. Dice, se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Entonces, mienten, hablan mentiras. Satanás, padre de mentiras, nos dice la palabra. Entonces, lo que queríamos rescatar en función de esto es que ellos emiten discursos políticamente correctos, que es lo que vemos hoy en día. Claro. En la realidad. Claro. Y ahí hay una serie de leyes que nosotros vemos que las disfrazan con nombres bonitos actualmente. Tenemos ahí algunos ejemplos, como la ley de aborto, ¿cierto? Salud sexual y reproductiva de la mujer. Claro. Aborto asociado a la salud. Muerte es algo, hay una contradicción profunda, ¿no? Pero hay una manipulación del lenguaje. Y así leyes y términos políticamente correctos, los cuales finalmente decantan en afectar a las personas en lugar de generar un bienestar. Las personas piensan que que los gobiernos están generando una proactividad en función del pueblo, y las personas después se dan cuenta que, oye, esto me está afectando, esto me va a afectar. Y ahí se genera un conflicto. Al final vemos como un patrón que se genera a lo largo de prácticamente toda la historia, que es que los gobiernos son justos en su propia opinión. Dentro de su moral, dentro de sus pensamientos, ellos forman su propia justicia. Claro. Y eso al final es lo que... Claro que sí. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque aquí entra en juego un elemento tremendamente peligroso, nocivo, que es el relativismo. El relativismo, ¿cierto? Es que todo puede ser desde el punto de vista de donde lo veas. Por lo tanto, lo vemos, ¿cierto? En concreto, por ejemplo, en leyes que el discurso suena bastante convincente. La eutanasia, recuerdo que tenía el nombre de muerte digna y cuidados paliativos. Se están actualmente tramitando la ley de derechos de la niñez, donde tú escuchas un discurso que podría sonar bastante lógico en realidad, como que tienen razón en lo que están planteando. Y así es como van disfrazando la realidad. ¿Por qué? Porque el relativismo te permite jugar con eso, y por lo tanto vas tergiversando totalmente el diseño original creado por Dios, el propósito inicial de lo que Dios quería para el ser humano. Está hablando bonito al final. Exacto. Sí, justamente.
correcto, la discriminación positiva, ¿no? Justamente, claro, claro. En términos manipulados. Sí. Y mira lo que denuncia David en el verso siguiente, en el 5. Dice, partiendo del 4:30, dice, como el de una cobra que se hace la sorda. Habla de que son como serpientes, ¿cierto? Que tienen veneno, que se hace la sorda, para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamiento. Claro. Es decir, lo que está denunciando es lo mismo que también vemos hoy en día, que no admiten argumentos en contra. Es decir, bloquean sus oídos para no oír argumentos, ya que no tienen un discurso coherente, sino que solamente por leyes intentan imponer. Entonces, las voces disidentes tienen que ser acalladas, tienen que ser sancionadas. Y es lo que también estamos viendo que se está discutiendo hoy en día también en nuestro mismo Congreso. Una ley que sanciona el discurso de odio. Discurso de odio. Es decir, porque alguien tiene una opinión distinta, ya en sí tiene un discurso de odio. Entonces, vemos varios síntomas que David está describiendo y que finalmente el resultado es lo que está mencionando en el 4, que tienen veneno, que provoca finalmente, al igual que la serpiente, la muerte. Entonces, toda esta gama de decisiones, de políticas, de afrentas, finalmente, lo que van generando es mayor delincuencia, mala educación, salud ineficiente, inequidad y todas afectaciones a la gente. Por guardar un núcleo. Dice el Pancho ahí, dice, igual no hay que olvidar que los derechos fundamentales van más allá a una visión política o de algún credo o religión. ¿Correcto? Y la mayor expresión de justicia social está establecida en la Escritura. De eso no hay duda. Sin embargo, es imposible concebir la justicia social como la justicia establecida en la Escritura. Claro. Correcto. Vamos a ir a eso también. Vamos a profundizar en eso, Francisco. Porque nos interesaba un poco plantear la problemática, los síntomas que están afectando al hombre, para poder adentrarnos en esta temática, ¿no? Aquí vemos después en el verso 58:6, en el verso 6, perdón, que hay una reacción por parte de David, porque ya David aquí describe el panorama, ¿cierto? Y que lo vemos muy similar a nuestra realidad. Es prácticamente una calcomanía, ¿cierto? Y aquí esto genera una reacción en David, y David empieza a pedir auxilio a Dios, ¿cierto? Y él lo describe a través del verso 6, que dice, quíbrale los colmillos, oh Dios, despójale las mandíbulas a esos leones, oh Señor, dice. Es decir, leíamos un comentario de un pastor que analizaba también esto y decía que en el fondo ese pasaje se refiere a que, o se entiende como que si no van a ser capaces de hacer el bien, por lo menos impídeles que hagan más mal, impídeles que sigan haciendo el mal, ¿cierto? Entonces, claro, si no van a ser capaces de por lo menos generar algo bien en la humanidad, por lo menos que se dejen de causar tanto daño, tanta muerte, como decía anteriormente. Correcto. Aquí David no está pidiendo venganza de parte de Dios, es decir, quémalo con tu fuego. Que con la sangre. No, lo que está primero está enfocando su corazón, está enfocando su petición hacia Dios. Es lo primero que vamos a resaltar. Que no está enfocando su petición hacia los hombres, sino hacia Dios, porque
ahí se va a generar un triángulo, es decir, yo le pido a Dios, Dios responde en función de ellos. Y lo segundo es que, como decía Priscila, justamente le pide a Dios que les quite la capacidad a ellos de hacer daño, que los inhiba en su acción. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? ¿Cuál tiene que ser nuestro anhelo en el corazón, ¿no? Y es más, consideremos aquí que David es un tipo de armas, es un tipo preparado para la guerra, es un tipo que mató un gigante. Claro. Y no sé cuántos miles con sus manos. Tiene currículum. Claro. No es. Entonces, argumentos tiene para poder responder con sus propias armas, pero su corazón va a disponerse a inquirir en Dios. Y sí, bueno, en fin. Intereses e ir en la ayuda de un otro sin intención o motivación personal, sino más bien de aquella que proviene de Dios. Y luego, bueno, dice, lo voy a leer de nuevo. Francisco acá agrega que finalmente nos llama a cada uno en abandonar nuestros propios intereses, en ir en la ayuda de un otro sin una intención o motivación personal, sino más bien de aquella que proviene de Dios. Francisco en realidad está dando en el clavo, muy relacionado también con lo que vamos a comentar ahora en unos segunditos más adelante, porque tiene mucha relación con lo que está señalando ahí Francisco. Muchas gracias. ¿no? Todos adelante. No, está bien, está súper bien, porque eso quiere decir que estamos ahí en la misma idea, en el mismo sentir. ¿Ah? Decíamos, delante usted preguntaba qué era la justicia y decíamos que es obrar respetando la verdad. Y aquí está realmente el problema del hombre. Y este es el problema que queremos enfocar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la verdad? ¿Ah? Consideremos que vivimos en un mundo relativista, como decía la Pili antes, subjetivista. Entonces, lo único que nos va a permitir ver la justicia como justa, no relativizándola según la condición humana, va a ser a través de la verdad. Si la justicia la queremos para mí, quiero justicia yo para mí, voy a relativizarla según mis intereses, según mi necesidad. Entonces, la visión humana es relativista en sí. Por lo tanto, ¿cómo vamos a solucionar el problema social según nuestros propios medios humanos? No podemos, no tiene que ser según nuestros propios medios humanos, porque nuestros medios humanos, ¿qué va a hacer? Solucionarla con leyes, cambios de gobierno, nueva constitución, estos parches humanos, ¿no? Son puros parches finalmente. Dime. Además de relativista, la mente humana también es egoísta. Entonces, si se van a empezar a generar leyes, si se van a crear cosas justas, entre comillas, van a hacerse también para beneficio del que la está haciendo. Correcto. Egoísta, hedonista. No podemos tampoco meterlas todas al saco, pero va a ser la generalidad. Sabes que yo quería agregar un tema secular, pero que tiene mucha relación también con lo que describe Iti, porque hace un tiempo atrás estaba viendo una entrevista en un programa en la noche y hablaba una persona muy entendida, filósofo chileno, y él decía, lo que pasa es que cómo veía él el panorama de lo que estábamos viviendo en ese tiempo de estallido social, y él decía, lo que pasa es que toda esta dinámica se está basando sobre el principio de derecho, y que el principio de derecho significa que yo quiero algo que siento que a mí me pertenece, independiente de lo que pase con el otro. Entonces él decía, esta dinámica tiene que basarse sobre el principio de respeto, porque al recibir mi derecho también te estoy dando a ti el derecho que te corresponde, ¿cierto? Entonces, lamentablemente la derecho también es una palabra que se ha manoseado mucho, porque la atesoramos como si fuera algo que exclusivamente a nosotros nos corresponde. Y eso es también una
secuela también que va dejando el humanismo mismo, porque entendemos que el hombre pasa a ser el centro de todo. El hombre es lo más importante y nada de lo que está alrededor, la espiritualidad mucho menos importa, ¿cierto? Sino que es el yo. Entonces, el principio de derecho empieza a basarse solamente en lo que a mí me corresponde y lo que yo quiero que a mí me toque y que a mí me llegue. Finalmente consideramos que es un hombre corrupto en su corazón. Exacto. Y eso bajo tendencias políticas extremas, un hombre posmoderno, es decir, tenemos una problemática en sí que es el hombre en sí. Se agudiza el problema. Así que la solución ahí, lo que vemos es que la verdad, para generar justicia no puede ser una verdad que radique en el hombre, sino que tiene que ser la verdad absoluta. Esta tiene que ser una verdad superior. Y esta es la verdad que nos hace libres, finalmente. Esta es la verdad que nosotros conocemos, la verdad, la verdad que nace de la palabra. Este es Jesucristo mismo revelado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa es la verdad que por medio de la cual debiera primar esta justicia. Cristo nos lo mostró claramente dónde está la esencia de esta verdad. Él, en Juan 1, 11, 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a establecer lo suyo, un reino, en verdad, un reino bien asentado, pero los suyos no le recibieron. Mi reino no es de este mundo, en otro texto. Entonces, esta verdad no radica en el hombre y lo conocido por el hombre, sino que radica en Dios y debe estar sustentada en Dios. Yo quería agregar que el hombre pretende o espera que al alcanzar cierto nivel de justicia podría eventualmente llegar a sentirse feliz o pleno. Es así como vimos a mucha gente expresarse, ¿cierto?, durante finales del año pasado, donde sueñan incluso aún o creen, digamos, ¿cierto?, y que es un sentimiento quizás muy válido para ellos, en que piensan que al alcanzar cierto nivel de justicia, puede ser una pensión digna, puede ser un salario digno, como muchas demandas, ¿cierto?, sociales, piensan que con eso van a alcanzar el nivel de justicia, el nivel de felicidad y plenitud. Y sin embargo, el hombre, ¿cierto?, es muy difícil que pueda alcanzar esa felicidad y plenitud bajo estos parámetros humanos y terrenales de lo que es justicia. Claro. Sí. Sí, la verdad es que yo siempre he pensado esto acerca del tema de los gobiernos. Y es que, sea de izquierda o de derecha, mientras el hombre esté gobernando va a haber injusticia. Mientras el hombre esté ahí rigiendo, creando leyes y todo el tema, sea de izquierda o de derecha, hay igualdad o desigualdad y toda la cuestión que le quieran poner, va a haber injusticia. Sí. El único reinado que va a ser justo, el único reinado que va a ser así perfecto, va a ser el reinado que Cristo va a tener cuando Él venga visiblemente. Claro, exacto. Claro. Sí. Finalmente la respuesta de Jesús no es bajo parámetros humanos de justicia, sino divino, espiritual, claro. Para cambiar profundamente el corazón del hombre, que es el problema real. Y en este acto de cambiar el corazón del hombre, también va a cambiar sus intereses, sus preferencias, claro, sus necesidades, va a reenfocar el corazón del hombre hacia él. Y ahí es donde nosotros podemos ver que el discurso de Jesús en Mateo 5:6, el bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, que se presta mucho para un discurso a lo mejor de ideología, como la teología del pacto y cosas por el estilo, en que la gente justifica su actuar pidiendo justicia, con hambre y sed, con altanería a lo mejor. Y la gente le pide esta justicia a un reino imperante, a un sistema geopolítico, humano.
pero ya hablamos respecto del problema de esto, ¿no? Finalmente, a mí me gusta cómo Spurgeon expone en un sermón, si quieren anotarlo, el sermón 3157, porque hace un análisis de este texto muy profundo, muy explicativo, y la verdad que es genial. Pero pone en su contexto el texto para hacer un análisis verdaderamente exegético, y no exegético, que lo saca de contexto y lo manipulan. Para justamente hablarnos respecto de que Jesús propone que trae justicia a quienes tengan hambre y sed de esta. ¿Ya? Ahora el punto es cómo las personas van a tener hambre y sed de justicia, pero de una justicia justa. La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y toda justicia, que por medio de su Espíritu nosotros somos guiados. Entonces, esta hambre y sed de justicia de la cual nos está hablando la palabra es que nosotros seamos guiados a Cristo, que nosotros seamos guiados a esta redención del corazón del hombre que viene por medio de él, a través de la gracia. No habla de una justicia vengativa, humana, sino que habla de la justicia divina por medio de la cual el hombre es restaurado en su relación con Dios. Y es ahí donde nosotros debemos apuntar al llamar al hacer justicia, donde es de esta manera mediante la cual nosotros debiéramos relacionarnos con la sociedad, no buscando una justicia humana, sino estableciendo el reino de los cielos en medio del hombre. Porque el Espíritu de Dios de esta manera va a glorificar el nombre del Señor. Claro, mira, aquí Francisco comenta, creo que las iglesias han sido demasiado respetuosas, entre comillas, ante el satanismo disfrazado de humanismo, que incluso está inmerso dentro de la iglesia del siglo XXI, levantando la imagen del ser humano por sobre las escrituras. Sí, esto es una problemática porque finalmente nosotros nos damos cuenta que muy pocos temas de este tipo se tocan en la iglesia, se comparten, se comentan, se habla. Entonces, no dice la palabra que nosotros somos sal y luz de la tierra. ¿Y cómo vamos a hacer luz si no está iluminado nuestros corazones con la palabra? Es decir, con esta palabra revelada en los términos y en los temas que realmente nos apelan, realmente nos están enfocando a nosotros como personas. Sí. Porque finalmente en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia ha tenido que salir del templo. Y aquí es donde se pesa realmente el corazón del hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el peso del evangelio en el corazón nuestro? Y si es que no hay una profundidad, finalmente eso es lo que se genera en general. Claro. Yo creo que igual, más, en cierta forma o en muchas ocasiones más que respetuoso ante esta idea, es que la iglesia también se ha casado con muchas de estas ideas. Y la ha tomado como prácticamente parte de su credo. Claro. Y la verdad es que es como tú decías, o sea, el tema es que la iglesia, en cierta forma, ha perdido el enfoque de lo que realmente debe ser. Claro. Traer la luz de Cristo al corazón del hombre. Correcto. Hay un hecho que me gusta mucho en Hechos capítulo 4, cuando Pedro da su primer sermón. y Nil se convierte y todo el tema, ya lo agarra el concilio y le empiezan a amenazar para que no siga predicando acerca de este Jesús. Y cuando él vuelve y le cuenta a todos cuando los que estaban con los fariseos ahí en el concilio, le van a contar a los hermanos de la congregación, les cuentan todo lo que pasó y todo el tema, y los hermanos, la respuesta que ellos dan no es clamar al Señor por justicia sobre ellos y ayudarnos a levantar nuestras manos y nuestras armas a pelear contra los gobernantes. Exacto. Sino que todo lo contrario, o sea, danos más valentía para que incluso en estos tiempos de persecución y de injusticia podamos predicar más de tu evangelio y ser
luz en medio de la oscuridad. Mm. Entonces, creo, y yo por lo menos lo viví así en el tiempo que hubo este estallido social, pidiendo justicia y todo el tema, es que muchos se levantaron, siendo cristianos, se levantaron en cuanto al hablar mucha moralidad y mucha cuestión humanista, y no doblaron su rodilla al Señor para poder clamar a Él y pedir una solución que venga de Él. Exacto. Eh, Tienes mucha razón en lo que tú estás mencionando, y tiene mucha relación también con lo que mencionaba Francisco, porque de una manera tan sigilosa, tan sutil, y quizás como hijos de Dios a lo mejor no hemos sido suficientemente atentos con nuestros oídos para discernir, ¿cierto? Con nuestro espíritu, qué es lo que estamos adoptando, que muchos cristianos han ido adoptando ciertas tendencias, pensamientos, ideologías que, que las mezclan con el Evangelio utilizando un discurso cristiano, sin embargo tiene todo un trasfondo ideológico. Entonces eso ha sido sumamente peligroso y tú lo ves en grupos de debate cristianos o en redes sociales, y es un fenómeno que se ha ido internalizando de manera tan sutil en las congregaciones también, que los hijos de Dios no hemos estado quizás atentos a ver eso. Y yo creo que por eso también este tema nos ha tocado tanto, porque el Señor nos ha confrontado a volver a las sendas antiguas, a retornar a eso, a un mensaje cristocéntrico y no antropocéntrico, como muchas veces muchas congregaciones a nivel mundial lo plantean hoy. Y es cosa de escuchar muchas canciones y alabanzas cristianas que tú te das cuenta que están centradas en yo, en mi yo y en lo que yo siento y en lo que yo quiero hacer, o lo que yo recibo de Dios, pero no en el carácter sublime de Cristo, en esa gracia, en esa misericordia, en esa obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo de manera súper sutil se va metiendo toda esta corriente. Y tal como tú dices recién, en el estallido mismo, yo creo que Dios nos sacó a la pizarra y a lo mejor muchos quedaron ahí al debe en cuanto a exponer ideas que en realidad estaban mimetizadas con corrientes de fuera, y para nosotros eso no puede ser válido, porque la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Aquí está toda respuesta a las dudas que pueda tener el ser humano. Entonces, al final vemos que el único que puede traer su justicia sobre el hombre es Cristo, porque, como decía recién Hans, Él actúa sobre el corazón del hombre, generando esa felicidad y plenitud. El hombre afuera busca en un gobierno, en leyes, en la aprobación o rechazo de leyes, busca una supuesta felicidad y plenitud. Sin embargo, es Cristo el que actúa en el corazón del hombre, generando Él solamente esta felicidad y plenitud. Jesús no actuó bajo los parámetros humanos, decíamos recién, de lo que es justicia. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Primero Samuel 17, cuando él va a ungir a David, que iba a ser el futuro rey, ¿cierto? Era al que menos fichas le echaban, como podemos decir en buen chileno, ¿cierto? Al que menos fichas le echaban. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Que él lo externo lo rechaza, dice, él lo rechazaba, sino que dice Dios, yo miro el corazón. Dice, pero Jehová mira el corazón. Entonces, vamos viendo que la única forma de poder encontrar esa felicidad y plenitud es que realmente tengamos un cambio en nuestro interior, en el corazón, permitir que Dios actúe sobre nuestro corazón. Claro, finalmente la justicia de Dios está en Cristo. Exactamente. Totalmente. Atendiendo justamente a la pregunta tuya, nos preguntamos ¿dónde está la saciedad entonces de estos cristianos o de muchos cristianos que buscan saciarse de esta justicia humana, siendo que Jesús mismo nos habla de que esta saciedad es provista ahora por medio de Él mismo, por medio de Él, llevando a las personas a reenfocar entonces su esperanza, porque el problema de las personas es en quién están poniendo la esperanza, en una ley, en un gobierno. Entonces lo que hace es que encuentren justicia en Cristo por medio de la verdad, por medio de Él,
es que reenfoquen su esperanza ahora al Cristo glorificado, no a una esperanza de una solución humana, sino que nuestra vida en Cristo está completa. Ahí está la esperanza, ahí está el sentido de la vida en sí mismo, de poder honrarle y glorificarle, vivir en Él plenamente. Claro. Y es el reenfoque que también tuvieron los discípulos en el pasaje que comentaba también, pues, o sea, ellos, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos le preguntaban al Señor cuándo vas a liberarnos del yugo romano. Correcto. Vas a hacer visible todo esto. Claro. Pero más adelante vemos a ellos clamando, a esos mismos discípulos clamando al Señor para que el Evangelio de Jesucristo sea expandido sobre la tierra. Exacto. Justamente, porque la respuesta de Jesús no era reinar justamente como un rey terrenal, traerle soluciones humanas, sino venía a instaurar su reino del cielo. Entonces, ¿qué tipo de justicia queremos para Nínive? Dios quiere proveer justicia eterna para el hombre, pero en base a una verdad eterna. Él, ¿ah? Ese es Cristo quien actúa mediante el Espíritu Santo en el corazón del hombre, generando felicidad, plenitud. ¿Ah? Más que felicidad, plenitud, diría yo. ¿Ah? Jesús no actúa bajo parámetros humanos de justicia. Nuestra tarea entonces, como cristianos, ¿ah? Es compartir a otros la justicia que viene de lo alto. No, el hombre necesita conocer a Cristo. Por eso que la palabra menciona, siendo la iglesia, como la columna y baluarte de la verdad. Dice que somos sal y la luz del mundo. Para justamente cumplir esta tarea, cumplir este rol, ¿ah? De que la justicia se haga verdad en el corazón del hombre. Pero justicia verdadera. Claro. No tenemos que perder ese foco de que el hombre actual necesita conocer a Cristo. Y eso es lo que nosotros no nos tenemos que detener. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto? Dice, antes cegaremos y no desmayamos. Entonces no tenemos que detenernos, y hoy más que nunca tenemos que mostrarle al hombre que busca justicia la verdadera justicia, la justicia que viene de alto, esa justicia que da aliento al corazón, esa justicia que te permite entender la vida con una esperanza. Me estaba acordando que hoy en día, o sea, esta semana he visto varias noticias de gente que se ha suicidado o que ha estado a punto de suicidarse, que los bajaron de aquí cerca de un puente del Troncal Sur. Yo leía el otro día una noticia. Entonces yo digo, ¿cuánta gente con desesperanza hay hoy día a nuestro alrededor y quizás no nos damos cuenta? Entonces, yo creo que este es un llamado de atención para nosotros como hijos de Dios, a no dejar de entregar el mensaje, a no dejar de entregar ese mensaje cristocéntrico, esa justicia que viene de lo alto, esa justicia que da plenitud al corazón del hombre, porque el hombre necesita conocer a Cristo. Amén. Amén. Bien. Amén. Un gran amén. Sí. Oye, gracias chiquillos por estar compartiendo este tema. Ya llegamos al tiempo límite. Nos encantaría poder tener una hora más para hablar acerca de esto, pero no se puede. Sí. No, nosotros estamos muy agradecidos, Iti, digamos, de la invitación de ustedes. Somos, como dice la escritura, somos siervos inútiles y dispuestos a compartir con ustedes lo que el Señor muchas veces, con lo que nos confronta a nosotros mismos, el Señor. Porque para poder compartir con ustedes esto, el Señor nos confrontó a nosotros, pasamos procesos también, tuvimos que entender y reentender muchas cosas en Él. Y eso es lo que el Señor quiere con nuestras vidas, llevarnos a aguas más profundas cada vez más. Correcto. Y mi llamado no es arrestarnos de la sociedad, no es arrestarnos de tener una voz, de tener una opinión, pero sí a tener una opinión centrada en Cristo. Sí tener una opinión equilibrada después, de acuerdo al llamado que Jesús nos ha hecho. Y a poner por delante siempre el hecho de que somos llamados a
a tener una palabra de vida para el mundo, a que Cristo es la justicia en sí. Por lo tanto, debemos predicar a Cristo como solución a las problemáticas del hombre. No hay otra. Amén. Muchas Amén. gracias. Así es. Chiquillos, a ustedes. Que les bendiga, chiquillos. Muchas gracias, miles de gracias por darnos este tema. Que Dios les bendiga mucho, Dios bendiga a su familia. Estamos orando por ustedes también. Amén. Gracias. Bueno, bendiciones, saludos a todos. Bendiga. Francisco, genial tu aporte, muchas gracias. Saludos, Estefan, Honor. Bueno, chiquillos, los que están aquí conectados en transmisión o los que están viendo el video, les recordamos también acerca de los avisos que dimos al principio. Acerca del estudio bíblico, las oraciones que tenemos todos los días, el sábado, culto de jóvenes. Recordar también de que este sábado no hay antídoto, y el domingo también el culto general. También dar el aviso acerca de las misiones. Hemos hablado mucho acerca de la justicia social y acerca del compromiso que también tenemos de entregar el mensaje de Cristo a las demás personas, y qué mejor manera de hacerlo con las misiones. Hay muchos hermanos misioneros que están en el campo ahora mismo predicando el Evangelio de Cristo, enseñando y dando su vida literalmente para que las demás personas conozcan a Cristo. Así que hay muchas personas, hay muchos hermanos que son nuestros hermanos, parte del cuerpo de Cristo, que también están en esta situación. Así que también les motivo a que hagan un compromiso de fe. Un compromiso de fe se llama compromiso de fe, ¿por qué? Porque incluso si nos vemos en problemas económicos, nosotros creemos que Dios nos va a sustentar y creemos que también nos va a dar retribución acerca de lo que nosotros damos. Así que eso, les motivo mucho. Si quieren saber más de la justicia, lean los evangelios, lean acerca de Cristo, lean el Nuevo Testamento, lean la Biblia, profundicen en esto y sigan orando por nuestro país, sigan orando por nuestros gobernantes. No oren por condenación, oren por justicia, por la justicia de Dios que se revela en Cristo. Amén. Así que eso, chicos, los dejo despedidos. Estamos en libertad y nos vemos en un próximo capítulo. You know, and we know I'll go wherever that you go.